En el programa de televisión más visto de España, El Hormiguero, se vivió uno de los momentos más tensos y comentados del año. Lo que prometía ser una entrevista amena y ligera con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, terminó convirtiéndose en un episodio que incendió las redes sociales y dejó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una posición muy incómoda. Una simple pregunta, cargada de intenciones, desató un torbellino político que sigue dando de qué hablar. Todo comenzó cuando Pablo Motos, el carismático presentador del programa, decidió llevar la conversación hacia un tema que ya estaba generando polémica en los medios: la relación entre el gobierno central y los líderes autonómicos del PSOE. Motos, conocido por no rehuir preguntas incómodas, planteó una cuestión que parecía diseñada para incomodar a Page. Como presidente autonómico y como socialista, ¿qué opinas realmente de las decisiones de Pedro Sánchez en los últimos meses? ¿Dirías que siempre han sido en beneficio de España? El silencio en el plató fue palpable. Las hormigas, trancas y barrancas parecían congeladas en sus lugares y el público contuvo la respiración. García Page, con su característica calma y un tono casi didáctico, tomó unos segundos antes de responder. Pero lo que siguió dejó a todos atónitos. Bueno, Pablo, te voy a responder con absoluta franqueza, porque creo que a estas alturas lo que menos necesita España es más ambigüedad política, comenzó Page, mirando directamente a las cámaras. Pedro Sánchez ha tomado decisiones que, en mi opinión, no siempre han sido acertadas ni han beneficiado a todos los españoles. En ocasiones se ha centrado más en mantener alianzas políticas que en resolver los problemas reales de la ciudadanía. La respuesta fue directa, pero no se detuvo ahí. Page continuó enumerando ejemplos específicos: las tensiones con Cataluña, la gestión de los fondos europeos, las alianzas con partidos que han cuestionado la unidad de España y, más recientemente, las concesiones en el ámbito judicial que han levantado ampollas dentro y fuera del partido. Aunque en ningún momento mencionó directamente la ley de amnistía, el subtexto era claro. García Page estaba enviando un mensaje. El público en el plató reaccionó con murmullos y aplausos esporádicos, pero el momento más impactante llegó cuando Motos, viendo la repercusión de las declaraciones, presionó un poco más. Entonces, Page, ¿estás diciendo que Pedro Sánchez ha puesto en riesgo la estabilidad del país por intereses partidistas? Page, sin titubear, respondió: lo que digo, Pablo, es que la política no debería ser un juego de intereses a corto plazo. Y si alguien en mi partido o en cualquier otro olvida eso, creo que tiene que hacerse un examen de conciencia. España necesita líderes que piensen en el futuro, no solo en ganar elecciones. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Clips del momento comenzaron a circular en Twitter, Instagram y TikTok, generando millones de visualizaciones y comentarios. Las etiquetas Page en el hormiguero, Pedro Sánchez humillado y Crisis PSOE se posicionaron rápidamente en las tendencias. Mientras tanto, en círculos políticos, las declaraciones de García Page fueron interpretadas como un desafío directo al liderazgo de Pedro Sánchez. El programa aún no había terminado cuando empezaron a llegar reacciones. Políticos de la oposición aprovecharon el momento para criticar a Sánchez, destacando que las divisiones dentro del PSOE eran evidentes. Por su parte, algunos miembros del partido intentaron minimizar la situación, argumentando que las palabras de Page habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, lo que realmente preocupó al gobierno no fueron solo las palabras de García Page, sino la reacción del público. Una encuesta publicada al día siguiente mostró que un porcentaje significativo de los españoles apoyaba las declaraciones del presidente castellano-manchego, viéndolo como una voz de sensatez dentro del panorama político. Esto planteó una pregunta crucial.
¿Podría García Page convertirse en una alternativa real al liderazgo de Sánchez dentro del PSOE? Mientras tanto, en las oficinas de la Moncloa, la tensión era palpable. Pedro Sánchez, que había mantenido un perfil relativamente bajo en las semanas previas, se vio obligado a convocar una rueda de prensa para abordar las declaraciones. Con un tono calculado y sereno, intentó desviar la atención hacia los logros de su gobierno, mencionando la recuperación económica, los avances en derechos sociales y la gestión de la pandemia. Sin embargo, la sombra de las palabras de García Page seguía pesando. En un partido democrático como el nuestro, siempre habrá espacio para diferentes opiniones. Pero lo importante es que seguimos trabajando juntos por el bien de España, declaró Sánchez, intentando dar una imagen de unidad. Sin embargo, los periodistas presentes no dejaron pasar la oportunidad de presionarlo con preguntas directas. ¿Cree que las palabras de García Page reflejan un descontento más amplio dentro del PSOE? ¿Considera que su liderazgo está en peligro? Aunque Sánchez intentó mantenerse firme, el daño ya estaba hecho. La percepción pública, alimentada por los titulares y las conversaciones en redes, era que García Page había humillado al presidente del gobierno en un foro tan popular como El Hormiguero. La narrativa de un líder que estaba perdiendo el control de su partido comenzó a tomar fuerza. Mientras tanto, García Page, lejos de retractarse, decidió aprovechar el impulso mediático. En entrevistas posteriores, reafirmó sus declaraciones, argumentando que su única intención era ser honesto con los ciudadanos. No creo en la política de los aplausos fáciles. Creo en decir la verdad, aunque sea incómoda, afirmó en un programa de radio. La controversia también tuvo un impacto en los votantes. Según analistas, las declaraciones de García Page resonaron especialmente entre los votantes indecisos y aquellos desencantados con el rumbo del gobierno. Algunos incluso comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Page se postulara como candidato a la presidencia en futuras elecciones generales. El episodio en El Hormiguero no solo puso de manifiesto las tensiones internas del PSOE, sino que también abrió un debate más amplio sobre el estado de la política española. ¿Es posible gobernar un país tan diverso sin hacer concesiones polémicas? ¿Hasta qué punto deben los líderes autonómicos alinearse con las decisiones del gobierno central? Y quizás lo más importante, ¿está España preparada para un cambio de liderazgo en un momento tan crucial? Si te ha gustado este análisis y quieres seguir descubriendo los momentos más impactantes y controvertidos de la política actual, no olvides suscribirte a nuestro canal. En el instante en que Emiliano García Page terminó de responder, la atmósfera en el plató de El Hormiguero se sintió más densa que nunca. Pablo Motos, con su característico gesto de asombro y una sonrisa que intentaba contener, parecía saborear el momento. Sabía que acababa de presenciar algo que haría historia en la televisión política del país. Las cámaras captaron el rostro del público en el estudio, algunos con los ojos abiertos de par en par, otros intercambiando miradas de incredulidad. Nadie esperaba que el presidente de Castilla-La Mancha hablara con tal contundencia sobre un tema que, hasta ese momento, había sido abordado con extremo cuidado en la esfera pública. Page, consciente de la magnitud de sus palabras, continuó hablando. Esta vez de forma más pausada, casi como si estuviera impartiendo una lección de política a los millones de espectadores que seguían el programa desde sus hogares. Mira, Pablo, creo que en política hay algo que nunca debemos olvidar. Somos servidores públicos. No estamos aquí para satisfacer a nuestros aliados ni para aferrarnos al poder a toda costa. Estamos aquí para servir a los ciudadanos y construir un país mejor. Esa es la razón por la que entré en política. Y esa es la razón por la que hoy me siento obligado a ser honesto. Pablo Motos, quizás sintiendo la necesidad de mantener el fuego vivo, intervino con otra pregunta que parecía estar cargada de dinamita. Pero Page, si crees que Pedro Sánchez
¿Está cometiendo errores de este calibre? ¿Has pensado en decírselo directamente o tal vez incluso en liderar un cambio dentro del partido? Las palabras resonaron como un disparo en el plató. Las hormigas, en su característico tono humorístico, intentaron romper la tensión con un comentario ligero, pero incluso ellas parecían ser conscientes de que ese era un momento demasiado serio como para desviar la atención. García Page, sin perder la calma pero dejando entrever una leve sonrisa que demostraba que había anticipado una pregunta como esa, respondió: Mira, Pablo, las conversaciones dentro de un partido, como en cualquier familia, deben ser honestas, pero también respetuosas. Yo no estoy aquí para cuestionar a nadie de manera personal, sino para reflexionar sobre cómo podemos mejorar colectivamente. Lo que sí puedo decirte es que cuando veo que hay algo que no va bien, no me quedo callado. Y creo que esa es la responsabilidad de cualquier político que realmente se preocupe por el futuro de su país. El público, que hasta ese momento había permanecido en silencio, estalló en aplausos. La respuesta de Page no solo era contundente, sino que también proyectaba una imagen de liderazgo que parecía resonar profundamente entre los presentes. Era como si por un momento hubiera logrado poner en palabras lo que muchos ciudadanos estaban pensando, pero no sabían cómo expresar. En las redes sociales, el impacto de este intercambio fue instantáneo. Miles de usuarios comenzaron a publicar mensajes alabando la valentía de García Page, calificándolo de un político que dice lo que piensa y el líder que España necesita en este momento. Otros, por supuesto, no tardaron en criticarlo, acusándolo de desleal hacia su partido y de buscar protagonismo en un momento políticamente delicado. Sin embargo, lo que realmente captó la atención de todos fue la manera en que García Page supo mantener la compostura y la claridad en un contexto tan complicado. En lugar de caer en ataques personales o en respuestas evasivas, optó por una postura que combinaba franqueza con sensatez. Habló de la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos, de construir un proyecto político que no solo busque ganar elecciones, sino que también ofrezca soluciones reales a los problemas del país. Y sobre todo, insistió en la necesidad de que los líderes políticos actúen con integridad, incluso cuando eso signifique enfrentar críticas dentro de sus propias filas. En el plató, la tensión era tan evidente que incluso Pablo Motos, acostumbrado a manejar momentos incómodos con soltura, parecía tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas para seguir con la entrevista. Finalmente optó por hacer una pregunta más ligera, intentando suavizar el ambiente. Page, después de esta entrevista, ¿te preocupa la llamada que podrías recibir mañana por la mañana desde la Moncloa? La pregunta arrancó una carcajada del público, pero García Page, fiel a su estilo, respondió con serenidad. Mira, Pablo, en política siempre hay llamadas al día siguiente. Algunas son para felicitarte, otras para criticarte. Pero lo importante es que cuando te acuestes por la noche puedas decir que has sido fiel a tus principios. Y yo, pase lo que pase, puedo dormir tranquilo. El aplauso fue atronador. Las palabras de Page resonaron con una sinceridad que parecía haberse perdido en la política española de los últimos años. En ese momento, quedó claro que lo que acababa de ocurrir no era solo una entrevista más en El Hormiguero. Era un momento de inflexión que marcaría el debate político durante semanas, quizás meses. Si te apasiona la política y quieres seguir explorando los momentos más impactantes, reveladores y polémicos, no olvides suscribirte a nuestro canal. Este escándalo apenas comienza y cada día surgen más detalles. ¿Qué piensas sobre todo esto? Tu voz es importante. Comparte este video para que más gente se entere de la verdad.